Utilizamos la moralidad como un método para limitar la conducta de los demás. Robert Kurzban. Hablar de la mente humana en singular podría ser un error. Nuestra mente es una colección de módulos que surgieron a lo largo de la evolución como soluciones adaptativas a distintas situaciones. Según Robert Kurzban, psicólogo evolucionista de la Universidad de Pensilvania y autor del libro ¿Por qué todos los demás son hipócritas?, vivir equivocados puede no ser tan malo como parece, particularmente para una especie tan social como la nuestra. Punset aprovechó la visita de Kurzban al evento de la Ciudad de las Ideas en Puebla, México, para hablar sobre cómo funciona la mente. Veamos, hay una cosa. He leído tu libro, Why Everyone Else is a Hypocrite. Y es un buen libro, sin duda. Una de las cosas que me ha sorprendido es una idea que de nuevo contradice nuestras convicciones tradicionales. Sostienes allí que en realidad lo importante de la mente es lo que denominas modularidad. Hay distintas partes en el cerebro que hacen cosas diferentes. Y esto, en mi opinión, contradice las teorías más modernas acerca del cerebro, donde todo está interconectado, donde no importa tanto si algo ocurre en un lugar o en el otro, sino las redes neuronales. ¿De qué manera contradices o contradice la teoría tu tesis? Bueno, diría que mi tesis encaja perfectamente con lo que describes porque cuando hablo de modularidad me refiero a que estos mecanismos de la mente tienen funciones neuronales muy concretas. Por ejemplo, el sistema de la memoria tiene un solo cometido: almacenar información para recurrir a ella luego. O el sistema de reconocimiento facial, cuyo cometido es registrar esa información del mundo. Ahora bien, estos sistemas pueden estar por todo el cerebro e interactuar entre sí, así que no es que no sean complejos o no interactúen en nuestra mente, sino más bien que a medida que ocurren dichos procesos, realmente existe una especificidad funcional, es decir, cada uno de ellos realiza una tarea concreta e interactúan de maneras realmente complejas. Es fantástica. Sin duda es fascinante ver cómo, a la vez que profundizamos en la comprensión del cerebro y de la conducta, descubrimos al mismo tiempo cosas que pensábamos que eran inconcebibles hace apenas unos años. Recuerdo ahora que algunos amigos físicos me solían decir: hombre, Eduard, ¿sabes? La realidad es exactamente como la ves. No tenemos ninguna duda al respecto. Pero luego llegasteis los psicólogos como tú y los neurólogos y me dijisteis: Eduard, olvídalo. Lo que ves es el resultado del contexto, del lugar donde lo has visto, de tus sentimientos, de las emociones que sentiste en ese momento concreto. Y en tu libro hay una imagen fantástica. Se trata de una figura que denomináis la ilusión óptica del mismo color. Al mirarla con mucha atención, veo que esta zona de aquí, la casilla A, es oscura y la casilla B es clara. Pero en algún lugar del texto afirmas que a pesar de que vea esta casilla oscura y la otra clara, ambas son del mismo tono. Vaya, por mucho que me concentre al mirar A y B, no logro verlo de ninguna otra forma. ¿Qué hay que hacer para verlo del mismo color?
porque realmente son del mismo color. Lo que yo hago es cubrirlo con un papel y trazar dos agujeros que coincidan con esas casillas. Y entonces cuando se tapa el resto de la imagen se ve que los dos colores son iguales. Pero hay que verlo a través de los agujeros de un papel para evitar ver el resto de la figura. La ilusión del tablero puede parecernos una curiosidad, algo anecdótico que nos sucede a veces, una jugarreta elaborada con artificio por los psicólogos. Esto no va así. No es normal tener en la cabeza dos ideas que choquen, que uno diga blanco y la otra negro. Las dos casillas son de colores distintos. Que no, que son del mismo color. Que no, hombre, ¿qué dices? Que sí, que está demostrado. Anda ya. Vamos, que no tienes ni puñetera idea. Esto no es normal, y a mí no me sucede nunca. Que yo no estoy loco. Pues tú no estás loco, pero nuestras cabezas están repletas de ideas contradictorias. Y es normal que así sea porque nuestra mente no es una obra de relojería suiza. La mente es un manojo de módulos más pequeños que trabajan con independencia y en muchos casos desconectados unos de otros. De alguna manera, la mente es como un smartphone que viene de fábrica con aplicaciones diseñadas para cumplir objetivos muy concretos. Buscar pareja, seleccionar amistades, dedicar atención a los hijos, deducir qué pasa en la mente de los demás, identificar a los tramposos que quieren engañarnos, planificar venganzas, buscar alimentos, juzgar moralmente a los demás, establecer alianzas, comunicarse con otras personas. Cada uno de estos módulos funciona con independencia de los demás y muchas veces no se comunican entre ellos. Hay un experimento clásico de la psicología que demuestra cómo los módulos mentales trabajan por separado y sin estar conectados. A un grupo de personas se les pidió que dijeran cuál de estos 4 pares de medias era de mejor calidad. Sí, son 4 pares idénticos, pero estos señores todavía no lo saben. En eso consiste el experimento. Fijaros cuál ha sido el par más elegido. Yo diría que esta, la de la derecha. El último, el que estaba a la derecha de todo. Curioso, ¿no? Pero más curioso todavía es el motivo que dieron las personas para su elección. Porque es como más suave, más elástica. Así a la luz brilla más y por la textura. Por arriba parecen que están más fuertes si tiras de aquí. Los psicólogos no tienen una explicación de por qué la gente elige el par de más a la derecha. Podría ser que sea porque fue el último par que ha visto. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que todas estas personas tenían un programita dentro de la cabeza que decía: voy a elegir el de la derecha, el de la derecha, el de la derecha. Sin embargo, los módulos conscientes de la mente, los que tenían que explicar un motivo para la elección, no tenían la más mínima idea de lo que estaba pasando y se inventaban una explicación que no tenía nada que ver con lo que había sucedido en realidad. O sea, 2 módulos que estaban totalmente desconectados uno del otro. ¿Cuál es el papel que desempeñan las ilusiones ópticas? Es una buena pregunta. Las ilusiones ópticas son divertidas, pero creo que desempeñan un papel muy importante en nuestra comprensión de la psicología. Me parece que hay 2 lecciones que podemos extraer de esta ilusión óptica. Y no se me han ocurrido a mí. Una lección importante es que ves la imagen. Y tras haberte demostrado a ti mismo que ambas casillas son iguales, una parte de tu mente sigue teniendo la misma experiencia y las ve de un color distinto, mientras que otra cree que son iguales. De ahí se deriva una noción realmente importante. El cerebro humano puede albergar 2 creencias mutuamente incompatibles a la vez. La percepción no es más que una parte. Yo diría que en realidad es muy común. Los humanos creemos en muchas cosas contradictorias, desde la percepción hasta la moralidad, pasando por todo lo que hay por el camino. Y otra lección importante que podemos extraer es lo que decías al principio. Existe un mundo allá afuera, probablemente todos estemos de acuerdo en que hay un mundo allá afuera, pero nuestros cerebros se dedican a interpretar nuestra experiencia. Eso es lo importante, no tienes acceso directo a la silla en la que te sientas, ni tienes acceso directo a mí. Tienes acceso directo a lo que tu cerebro genera, la interpretación de la realidad, y me parece que es muy importante recordarlo.
Teniendo en cuenta que la mente consta de partes distintas, es muy fácil entender que esas partes diferentes de la mente puedan contradecirse unas a otras. Un mismo cerebro puede albergar dos creencias contradictorias sobre la misma cuestión. Y esto es porque la mente se compone de partes distintas. En el cerebro suceden todo tipo de cosas que te dicen cómo comportarte, qué pensar, etcétera, de las que eres completamente inconsciente. De hecho, no percibes la mayor parte de lo que ocurre en tu mente. No eres consciente de los sistemas diseñados para controlar la respiración que provocan los movimientos musculares. Todo ello sucede en un segundo plano. Robert, ha sido uno de los pocos científicos que conozco que no han renunciado a estudiar la conciencia, a estudiar en qué consiste la conciencia, ¿sabes? Estamos empezando a descubrir algo sobre el cerebro, sobre el proceso de percepción, sobre la modularidad, como tú la denominas. Pero la conciencia es, Dios mío, es como si hubiera alguien ahí dentro que fuera consciente de todo. De hecho, en el programa entrevistamos a Daniel Dennett, el científico, filósofo, lo que quieras, de Tufts University. Sí. Él me dijo una vez, oye Eduardo, la idea de un centro especial en el cerebro es la idea errónea, que con más tenacidad entorpece nuestros intentos de pensar sobre la conciencia. No podría estar más de acuerdo. Creo que Dan tiene toda la razón. Y me parece que todos tenemos una intuición realmente fuerte de que hay alguien ahí en nuestra cabeza que ejerce una especie de control. Queda patente en la literatura científica. Si lees psicología, verás que se usan términos como el yo, o el individuo, o el sistema ejecutivo. Y a menudo estas expresiones no hacen más que reproducir lo que le preocupa a Dan. El yo que está al mando. El hombrecito que dirige el cotarro. Por eso creo que la modularidad es tan importante, porque la explicación correcta de la psicología humana será una explicación que no recurra a un centro especial, sino que describa muchas partes distintas. Algunas de ellas tienen funciones realmente interesantes que recuerdan al sistema ejecutivo, pero no vamos a encontrar ningún control central, sino una red distribuida. ¿Hasta qué punto la eficiencia nos permite sobrevivir? Si es que es cierto que nos ayuda a sobrevivir, porque tengo mis dudas. La selección natural es un gran proceso competitivo, y si tenemos dos organismos y uno de ellos resuelve un problema con más eficacia que el otro, el organismo que sea más eficiente necesitará menos comida, tendrá más tiempo para buscar una pareja mejor. La eficiencia es un aspecto tremendamente importante de la evolución por selección natural, y por ello las partes de nuestra anatomía, y añadiría de nuestro cerebro, son tan eficientes porque durante el transcurso de muchas generaciones ha habido una selección para lograr diseños de ingeniería cada vez más eficientes. Eso explica que seamos los organismos asombrosos que somos. No digo que todo sea óptimo. Cualquiera que haya tenido problemas de espalda, de rodilla o de memoria puede corroborar que no se trata de un sistema perfecto, pero es bastante bueno, mejor que la mayoría de los sistemas de ingeniería que podemos construir incluso con la tecnología más moderna. Oye, dime, ¿qué hay del engaño? De nuevo, las personas de la calle como yo pensamos que los seres humanos recurren al engaño. Pero hay quien tiene ideas distintas. Pienso ahora en algunos amigos míos budistas que me dicen que no, que la naturaleza del ser humano es buena, que no tiene nada que ver con el engaño. ¿Dónde estamos en este dilema? Bueno, yo vivo en Filadelfia y me parece que allí lo mejor es suponer que todo el mundo te está engañando. Pero quizá en otros lugares haya más o menos engaño. Lo que diría es que los humanos somos criaturas evolucionadas, como cualquier otra especie del planeta, y la evolución es un proceso competitivo. Sería chocante si los humanos no intentáramos engañarnos los unos a los otros, porque al fin y al cabo hemos evolucionado para competir con los que nos rodean. En parte la competitividad se basa en intentar convencer a los demás de cosas que no son ciertas. El engaño, en mi opinión, forma parte del tejido constitutivo no solamente de las interacciones humanas, sino también de las que imperan entre el resto de animales. Algunos peces abisales tienen una pequeña parte de su anatomía que agitan como si fuera un pequeño gusano ante su cara, y eso atrae al resto de pececitos que piensan, anda, allá hay comida, y en cuanto se acercan son devorados.
Por tanto, el engaño forma parte integral de lo que supone ser el producto de la evolución. No niego que haya sitios en los que las personas se lleven mejor que en Filadelfia, como dicen tus amigos. Tengo mis dudas. Pero es una parte bastante importante de lo que significa ser un ser humano. Así que lo que me estás diciendo es en qué consiste el autoengaño. Y me estás afirmando que es un concepto erróneo. ¿Por qué? Porque ¿cómo puede una persona ser simultáneamente el actor y el director al mismo tiempo? ¿Qué hay del autoengaño entonces? El autoengaño es un tema verdaderamente interesante. Y por autoengaño se entienden varias cosas. Hay diferentes modos en los que uno puede engañarse a sí mismo. Un ejemplo muy ilustrativo es que tal vez yo pueda pensar que soy mejor profesor de lo que realmente soy. Hay un estudio clásico que demuestra que alrededor de 2/3 de los profesores creen que están entre el 10% de los mejores en el ranking. Sabemos que eso no puede ser cierto, y podemos preguntarnos varias cosas sobre ello. ¿Soy yo que me engaño a mí mismo, o solamente soy yo equivocándome de un modo interesante? A mí me gusta planteármelo de la segunda forma porque, mira, imagina que acabáramos de conocernos, como es el caso, y no supieras qué tipo de profesor soy, pero en cambio yo pensara que estoy entre el 10% de los mejores. Tal vez tú también empezaras a creértelo. Así que albergar creencias falsas puede ser útil para convencer a los demás sobre algo que queremos que crean de un modo u otro, o puede volverse una ventaja si logro que tú creas algo así. Aunque, por supuesto, yo no te engañaría nunca, no te preocupes. Ya hemos visto que nuestra mente tiene varios módulos y que muchos de ellos no comparten información. Pero, ¿se trata de un defecto de fábrica? ¿Somos imperfectos por naturaleza? Kurzban explica que la evolución nos moldeó de manera tal que funcionamos mejor si algunos módulos de nuestra mente no se enteran de lo que otros módulos están haciendo. Algunos módulos incluso son más eficientes si tienen información equivocada sobre la realidad. Veamos un ejemplo. ¿Quién no sabría reconocer su cara en el espejo o en una foto? Puedes no saber cuál de estas es la bandera de Burkina Faso, pero sí sabría reconocerte entre varias fotos manipuladas digitalmente, ¿verdad? Pan comido, ¿no? Aquí tenemos a varias personas a las que les hemos sacado una foto. Después hemos hecho varias copias de la imagen con alteraciones sutiles, algunas para que nuestras víctimas parezcan más feas y otras más bonitas. Y por último, les hemos pedido que nos digan cuál era la foto sin retoques. Casi nadie acertó. Y curiosamente, todos elegían fotos en las que salían mejorados. Solemos pensar que somos más guapos, o mejores profesores que la media, o que somos los mejores conductores de la carretera. Incluso quienes van al hospital por haber causado un accidente se creen mejores al volante que los demás. La mala noticia es que vivimos equivocados sobre nosotros mismos. No somos tan guapos ni conducimos tan bien como creíamos. La buena noticia es que estar equivocados es bueno para nosotros, o para nuestros genes. Kurzban lo llama errores estratégicos. En un entorno donde las relaciones sociales son fundamentales para la supervivencia, como en el caso de nuestra especie, tener una imagen sobrevaluada de nosotros mismos nos ayuda a conseguir mejores parejas, alianzas más firmes y amistades más generosas. Todo esto son ventajas que nos ayudan a tener más descendencia. Por ello, la evolución ha seleccionado a quienes cometían estos errores estratégicos y eliminaba a quienes tenían una visión más correcta de la realidad. Hay algo fantástico relacionado con eso, y es el asunto del autocontrol. Conocí en Columbia a un psicólogo llamado Michel, que realizó un experimento que duró no sé cuántos años, más de 20 años, en el que se demostró definitivamente el tema del autocontrol. Lo importante que es, incluso a los 4 años de edad, controlarse y no comerse una golosina. Bueno, para resumir, los niños que resistieron la tentación luego se convirtieron en adolescentes fantásticos y de adultos las cosas les fueron muy bien, mientras que los que no pudieron evitar comerse la golosina ni pudieron resistir la tentación mostraron conductas alarmantes durante la adolescencia y la edad adulta.
Son estudios clásicos e ilustran, en mi opinión, la importancia de esta parte de lo que significa ser un ser humano. En parte tiene que ver con que hay ciertas cosas a las que podemos recurrir si somos muy impacientes, que nos brindan una recompensa aquí y ahora, ya sea una nube de golosina o cualquier cosa que podamos disfrutar en el momento, pero tal vez no nos beneficien tanto a largo plazo. Como hay distintas partes que actúan en el cerebro, algunas nos instarán a obtener una recompensa inmediata y otras lo reprimirán. Como si dijera, espera, hombre. Eso, nos instarán a ser más pacientes. Y gran parte del proceso de toma de decisiones se puede entender como la tensión entre los módulos impacientes, los sistemas de recompensa tipo lo quiero y lo quiero ahora, y los módulos más pacientes. Y nuestra manera de encauzarlo, como decías en referencia al trabajo de Michel, tiene realmente consecuencias importantes. Si puedes postergar la gratificación durante un rato y pongamos hacer los deberes ahora, o evitar fumarte ese cigarrillo, o no tomarte la tercera o quinta copa o las que sean, entonces lograrás mejores resultados a largo plazo que si no. Y sin el menor atisbo de duda, creo que esta tensión entre la paciencia y la impaciencia que se produce en nuestra mente tiene una importancia tremenda en nuestra vida cotidiana. Escúchame, ¿crees que la moral, el concepto de moralidad, suele encubrir este engaño o esta naturaleza engañosa de los humanos? Totalmente. Una manera de pensar en las reglas morales es que son un conjunto de cosas que les decimos a los demás que no pueden hacer. Utilizamos la moralidad como un método para limitar la conducta de los demás, aunque a veces digamos que es por su propio bien. Hay reglas morales sobre, por ejemplo, las transacciones mutuamente beneficiosas. En algunas culturas, aplicar interés no está bien visto, pero la mayoría de economistas te dirán que en realidad es bueno aplicar intereses, porque entonces yo te puedo dejar dinero si lo necesitas y tendré algún incentivo para hacerlo gracias al interés. Así pues, en cierto modo, se puede pensar en la moralidad como una forma de coartar la libertad de acción de los demás. Creo que eso encaja perfectamente en este contexto engañoso competitivo que tenemos como criaturas sociales. Tenemos un sistema muy elaborado para determinar lo que es malo. Se trata del sistema de juicio moral, pero lo verdaderamente importante es que también hay muchos otros sistemas en el cerebro que guían el comportamiento. A todos nos gusta hacer muchas cosas diferentes, incluso si hemos declarado previamente al mundo que pensamos que esas cosas son malas y que se debería castigar a quienes las hacen. Lo que se obtiene entonces son incoherencias en las posturas morales que se deben a que vamos por el mundo usando nuestros sistemas de juicio moral para imponer coerción y evitar que otras personas hagan ciertas cosas, mientras que nuestros sistemas conductuales nos llevan a hacer exactamente esas cosas para alcanzar nuestras metas. Mi postura, por supuesto, es que la hipocresía está por todas partes. Y creo que es fruto de la propia naturaleza de la mente humana, que consiste en una mezcla de partes distintas. Es decir, la respuesta a la pregunta más fácil, ¿por qué todos los demás son hipócritas?, forma parte de la respuesta a la cuestión más difícil, que es ¿por qué la mente es tan inteligente? Y ambas preguntas tienen que ver con la composición de todos los sistemas mentales diferentes. La última pregunta es ¿por qué tendemos a pensar que todos los demás son hipócritas y nosotros no lo somos? La respuesta corta es que, tan pronto como percibimos una incoherencia en nuestro propio comportamiento, corremos el riesgo de que otras personas también lo noten. Por lo tanto, la mejor manera de evitar que nos identifiquen como alguien con comportamiento incoherente es que uno mismo no lo note, para impedir que se filtre la verdad al interactuar con quienes nos rodean. Y esto genera una asimetría muy particular. Si bien somos muy rápidos para detectar las incoherencias en los demás, estamos diseñados para no detectar nuestras propias incoherencias, y por eso pensamos que todos los demás son hipócritas. Creo, y este es mi último comentario, además de darte las gracias por haber escrito este libro, es mucho mejor utilizar la modularidad que la moral para entender lo que está ocurriendo.
Bueno, ciertamente abogo por la idea de que si queremos entender lo que hace la mente, deberíamos plantearnos para qué sirven los distintos componentes. Y la respuesta a esa pregunta consistirá en pensar en los humanos como cualquier otra criatura evolucionada, no especial, pero sí distinta a nuestra manera, con lenguaje y tradiciones culturales. Pero habrá partes de nuestro cerebro cuyas funciones puedan entenderse en el contexto de la evolución por selección natural, y creo que se trata de un principio importante que debe guiarnos al hacer psicología. A la hora de comunicarse, las bacterias parecen tenerlo más fácil que nosotros. Mediante un mecanismo llamado percepción de quórum, pueden ponerse de acuerdo y emitir señales químicas de manera consensuada. Pero en nuestro caso, y en contra de la opinión mayoritaria, lingüistas como Noam Chomsky y psicólogos como Steven Pinker y ahora también Robert Kurzban han constatado que el lenguaje puede servir para entenderse, pero, sobre todo, está diseñado para confundirnos. Muchos de los sistemas modulares de la mente están diseñados con el propósito de manipular lo que piensan los demás y lograr con ello una ventaja. Está claro que a la evolución le importa un rábano que sepamos cuál es la verdad de las cosas. El objetivo con el que se ha diseñado nuestra mente es uno mucho más urgente: sobrevivir y dejar descendencia. Por ello, la estructura modular de la mente explica por qué la gente se equivoca y es contradictoria. Si es cierto que algunos módulos funcionan mejor estando equivocados, por fin tenemos una manera de entender por qué la gente se equivoca tantas veces, especialmente sobre ellos mismos. ¿Qué es la vida para ti?